En el Nuevo Testamento, no solamente Judas trata este tema de los falsos maestros, de la apostasía y la herejía, el espíritu del error. También el apóstol Pablo, el apóstol Juan, Pedro y nuestro Señor Jesucristo advirtieron a la iglesia anticipadamente sobre este flagelo que se iba a manifestar en la iglesia en los postreros tiempos. Pero, ¿qué es la apostasía? ¿Qué son herejías? Lo vamos a responder en un instante. Ya regreso. Hola, ¿qué tal mis hermanos y amigos estudiantes de la palabra de Dios? Les deseo muchas bendiciones en este año 2025. Hoy iniciamos con el estudio número 5 de este primer ciclo. Pero antes vamos a tratar un poco sobre el tema de la apostasía y hacer mención de algunos que apostataron en el Antiguo y Nuevo Testamento. Hola, es Rebeca, tengo 25 años y soy de Caracas, Venezuela. Y los invito a que vean todos los videos y que se suscriban en el canal de Gotitas de Dios porque nos enseña de una manera muy bonita, muy humana, muy orgánica lo lindo que tiene la religión y lo importante que es. Así que les mando un beso y se suscriben. Bye. Ya sabemos que la apostasía no es algo nuevo. Desde el principio ha habido apostasía. En el Antiguo Testamento, Judas ilustra 3 ejemplos de apostasía. A Israel incrédulo, a los ángeles caídos, Sodoma y Gomorra. Tenemos al rey Saúl. Aunque Judas no lo menciona, pero también hace parte de la lista de los apóstatas del Antiguo Testamento, junto a Masías, en 2 de Crónicas 25:14. Encontramos al más famoso de los apóstatas, al más conocido por todo el mundo, porque traicionó, vendió a su maestro por 30 monedas de plata, a Judas Iscariote. Este, al igual que los demás apóstoles, estuvo con Jesús desde el principio. Fue escogido por él para que fuera el tesorero. Participó de la cena del Señor. Presenció todos los milagros de Jesús. Vio salir de la tumba a Lázaro. Vio resucitar a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín. Vio cómo Jesús multiplicó los panes y los peces, cómo convirtió el agua en vino y muchas cosas más de Jesús. Y sin embargo, apostató, traicionó a Jesús, a su maestro. Después de la traición de Judas, yo no creo que ningún padre le haya puesto ese nombre a ninguno de sus hijos, ni al perro de su casa, por traicionero. Debemos cuidarnos de los Judas. Los vamos a encontrar en las iglesias y hasta en la misma familia. Hay traicioneros y traicioneras. El de mayor confianza, el más cercano a ti, en cualquier momento te puede estar metiendo la puñalada por la espalda. No te confíes en los abrazos y en los besitos. Judas entregó a Jesús, a su maestro, con un beso. Junto con él, también muchos de los discípulos le dieron la espalda a Jesús por sus enseñanzas. Según ellos, era muy difícil de cumplir.
ellos decían, ¿quién puede aceptarlas? Y dice en San Juan 6:66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Tenemos también a Demas, un colaborador de Pablo. Este abandonó la misión que había emprendido con él. Le dio la espalda y se fue al mundo. Segunda de Timoteo, ahí en 2 de Timoteo 4:10, Pablo le dice a Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Y actualmente no debemos extrañarnos si encontramos en las iglesias algunos con corazón incrédulo, como dice el apóstol Pablo, para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3:12. También se registra en la lista de los apóstatas a algunos miembros de la iglesia de Galacia. En Gálatas 1:6-7, Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En este tiempo en que vivimos, pleno siglo XXI, debemos tener mucho cuidado, porque muchos falsos maestros disfrazados de ovejas con apariencia de piedad son lobos rapaces. Sí, son lobos rapaces. Están entrando encubiertamente en las iglesias para tergiversar y pervertir el evangelio de Cristo. No coman de apariencia, ni de vestidos lujosos, ni en carro de último modelo, ni en grandes cantidades de donaciones de dineros a la iglesia. Estudien y analicen cuidadosamente a las personas nuevas que llegan a la iglesia. Pero, ¿qué es la apostasía? ¿Y qué son herejías? Apostasía significa salirse de la fe original. Es descartar, ¿sí? Es renunciar, es abandonar, es rechazar la fe. La fe, las creencias doctrinales que ha profesado con tanta pasión un cristiano, un creyente, para prestar oído, dejándose influenciar por espíritus engañadores con doctrinas de demonio. Cuando digo espíritus engañadores, me refiero a personas, maestros, pastores, líderes, etcétera, que le han dado la espalda a Dios, se han desviado, se han torcido, enseñando herejías y participando de las cosas del mundo. El apóstol Juan dice ahí en 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué razón? Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron, se apartaron, ¿sí? Renunciaron, rechazaron la fe, ¿sí? Para que se manifestara que no todos son de nosotros. Estaban camuflados, parecían trigos
pero eran cizañas. ¿Qué son herejías? Las herejías son desviaciones doctrinales, son enseñanzas erróneas que contradicen aquellas verdades cristianas y vitales que enseña la Biblia. Es una tergiversación de las verdades fundamentales que se encuentran en la palabra de Dios y son producidas por el aumento de las falsas doctrinas. Es una obra de la carne. ¿Se acuerdan ustedes quién fue el primer ser que tergiversó la palabra de Dios? Satanás, en el huerto de Edén. En Génesis 3:1-4, vayan allá a Génesis 3:1-4, Satanás contradice a Dios. ¿Sí? En primer lugar, él desafía, ¿sí?, la orden de Dios, haciéndole una pregunta a Eva. Con que Dios, él dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. En el segundo lugar, él contradice a Dios y lo trata de mentiroso, diciéndole a Eva, no moriréis. Y después lanza su herejía, diciendo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Aquí está la herejía, presten atención, aquí está la herejía, miren. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fue la primera herejía. Nadie puede ser como Dios, nadie. Y así como esa, encontramos muchas más rodando por todos lados. Por ejemplo, en negar que Jesús no es Dios, en negar la deidad de Dios, ¿sí?, que es un ser creado por Dios, es una herejía. Que el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios, es una herejía. Que si no tienes el bautismo del Espíritu Santo, te vas a perder, es una herejía. La risa santa desde el púlpito diciendo que viene de Dios, el vómito santo, los famosos trapos ungidos con aceite de Israel para quitar dolores del cuerpo y protegerse de los demonios, también es una herejía. Que no puedo trabajar en sábado porque el sábado es el día del Señor y si lo hago estoy infringiendo la ley de Dios y pongo en juego mi salvación. Es una herejía. Que estoy en maldición y le estoy robando a Dios si no doy el 10% de mi sueldo a la iglesia. Muchos pastores dicen así. Usted está en maldición. Le dicen a la congregación y cogen ese texto y se agarran de ese texto para influir, presionar a los feligreses, a los miembros, y le dicen, maldito soy por maldición si no dan el diezmo. Se agarran de ahí de ese texto. Esa es una herejía. Que no debo dar mi sangre para salvar la vida a una persona, ni a mi propia madre, ni a ningún ser querido, alguien que lo esté necesitando. Es una herejía. Es un error. Y así podemos mencionar muchas más, las cuales se han introducido dentro de algunas iglesias. Esto viene por causa del aumento de las falsas doctrinas,
viene por medio de falsos maestros, por muchas sectas. Segunda de Pedro 2:1 dice que estas herejías son destructoras. ¿Qué dice segunda de Pedro 2:1? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Son herejías destructoras, destruyen, acaban, confunden a la gente. Aquellos que verdaderamente tienen el deseo, la sinceridad de servir, de buscar a Dios. Mucha gente confundida por todos lados por esa cantidad de falsos maestros que andan enseñando estas herejías. La gente está confundida. Todos son artimañas de enemigos, del diablo. Eso fue pronosticado por nuestro Señor Jesucristo y por los apóstoles. ¿Cuál fue la intención de Judas al escribir su carta? ¿Y cómo puedo aplicar esas enseñanzas a mi vida como cristiano hoy día para no dejarme influenciar por esas herejías, por esas falsas enseñanzas destructoras, ni dejar que mis hermanos en Cristo también sean atrapados por ellas? ¿Cuáles son los recursos, ¿sí?, las herramientas que debemos poseer nosotros los cristianos para contrarrestar y defender la fe en la cual hemos creído? ¿Por qué es tan importante estudiar el libro de Judas? Hay varias razones. Uno, por el incremento constante de la apostasía y herejías en el seno de la iglesia, del cual nos advirtieron los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Dos, por la confusión en la que viven muchas personas, por estar siendo víctimas del engaño de estos falsos maestros. Tres, es importante estudiar el libro de Judas porque nos puede concientizar que realmente estamos en tiempos peligrosos. Y es tiempo de orar y cuidar nuestra fe.